Hermanos y amigos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar juntos para seguir tratando este tema tan edificante acerca del conocimiento de Dios y específicamente en cuanto a sus atributos. Así que vamos entonces a retomar el hilo de lo que veníamos tratando, recordando entonces que hemos dividido en tres partes principales el estudio de los atributos de Dios, perdón, del atributo específicamente de la paciencia de Dios, que es el que estamos trabajando desde hace algún tiempo. Así que brevemente los tres puntos que hemos visto son los siguientes. En primer lugar, vimos la naturaleza de la paciencia de Dios, en qué consiste esa paciencia. En segundo lugar, vimos las diferentes expresiones de la paciencia de Dios. Así que vimos cómo se expresa, cómo es que Dios opera esa paciencia. Y en tercer lugar, vimos los diversos fines de la paciencia de Dios. Abordados estos tres puntos, la naturaleza, las expresiones de la paciencia y los propósitos o fines de la paciencia divina, hemos abordado lo referente a las aplicaciones prácticas. Así que respecto a esas aplicaciones prácticas, hemos visto por lo pronto una primera aplicación que la hemos llamado guardémonos de abusar de la paciencia de Dios. Guardémonos de abusar de la paciencia de Dios. Muy importante entonces esta aplicación práctica porque en verdad fácilmente nuestro corazón toma la paciencia de Dios como una oportunidad para continuar, para dilatar nuestro arrepentimiento más serio, más preciso de nuestros pecados, es decir, corregir de una manera mucho más rápida, quizás más radical, nuestro pecado, mortificarlo, abandonar prontamente nuestro camino de maldad, corregirlo, estarlo corrigiendo con mayor urgencia, con mayor celeridad, no es precisamente lo que hacemos, así que es importante abordar esta aplicación y remarcar que no debemos abusar de la paciencia de Dios. Que hay muchas maneras como fácilmente usted y yo podemos abusar de esa paciencia. Podemos, en primer lugar, dijimos, por ejemplo, cuando, cuando el hombre, cuando el hombre cree que Dios no puede realmente conocer nuestra maldad, nuestras malas obras, las intenciones pecaminosas de nuestro corazón, andando siempre en esos caminos. Así que vimos que se puede abusar de la paciencia de Dios creyendo que Dios no es omnisciente, deshonrando la omnisciencia de Dios, que Dios no puede conocer realmente el estado de nuestra condición, los pasos o las obras que hacemos malas y que finalmente Dios entonces no es que sea paciente, sino que Él no puede realmente conocer nuestra maldad. La segunda cosa que vimos respecto a esto es que podemos llegar a usar de la paciencia de Dios tendiendo a ser indulgentes y tolerantes con nuestro pecado. No podemos negar otra vez que siendo creyentes nuestro corazón es engañoso, sigue siendo muy engañoso y tiende a llevarnos entonces a pensar que la paciencia de Dios nos da, nos da tiempo, nos permite pensar mucho, darnos largas en cuanto a la corrección de nuestros caminos, el estar siempre
apartándonos del mal, el estar mortificando, como lo hemos dicho, nuestro pecado. Entonces hay una tendencia a ser indulgentes con nuestro pecado. Muy bien. Esa sería una segunda manera como abusamos de la paciencia de Dios y debemos evitar ese abuso de su paciencia. Un tercer aspecto que vimos es volviendo a los malos caminos cuando ha pasado su reprensión. Entonces, podemos tener la tendencia, fue lo último que vimos en la pasada oportunidad, de abandonar el mal cuando Dios nos está disciplinando, nos está reprendiendo, nos está pasando por alguna prueba, pero fácilmente creemos que podemos volver a nuestro mal comportamiento tan pronto se acaba o tan pronto mengua esa disciplina, esa reprensión divina. Así que esos son aspectos importantes donde podemos estar fracasando y debemos advertir que no podemos caer en ese error y que estamos conscientes de la necesidad de no abusar de la paciencia de Dios, más bien de prontamente acudir al Señor en arrepentimiento y prontamente buscar cómo apartarnos de nuestro pecado. Muy bien. Un cuarto aspecto relacionado con este guardarnos de abusar de la paciencia de Dios, y creo que dejamos el enunciado en la última oportunidad, es acumulando mayor maldad. Mientras brilla el radiante sol de la paciencia divina, el corazón perverso del hombre acumula más pecados y no se sacia con ninguna medida, no se satisface con ninguna medida de maldad. Esa es la condición de nuestro corazón caído, esa es la tendencia. El corazón impenitente, el corazón o desobediente, el corazón rebelde, incrédulo a Dios, es un corazón malvado. Es un corazón entonces que cree realmente que si Dios es paciente, nos permite entonces caminar más y más y más en la maldad. La paciencia es para aprovechar entonces en incurrir en más maldad y pecados. Los invito a que por favor vayamos a un texto en las Sagradas Escrituras. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 8 y el versículo 11. Te ruego que usted busque su Biblia, Eclesiastés 8, versículo 11. Vamos a mirarlo, le doy unos segundos para que usted lo ubique allí en su Biblia. Eclesiastés capítulo 8 y el versículo 11. Creo que en alguna oportunidad ya acudimos a este texto. Este texto es muy diciente respecto al punto que queremos remarcar aquí y guardarnos de esa tendencia del corazón maligno a que interpreta la paciencia de Dios como una licencia para más bien abundar en más pecados. Así que dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es muy claro el texto, ¿no? Dice que en cuanto mayor sea la paciencia de Dios, el corazón pecador está dispuesto mayormente también a hacer el mal, a acumular mayor maldad. Así que sí, el corazón impenitente, el corazón en su naturaleza caída, considera entonces que la paciencia
es una buena oportunidad para incurrir en diferentes y variados pecados, acumular mayor maldad. Cuando Dios soporta 3 transgresiones, el corazón malvado se puede ver estimulado a añadir una cuarta y una quinta y otra más. Está siempre inclinado a un grado mayor de pecado. El trato paciente de Dios puede conducir a desterrar los pocos vestigios de arrepentimiento que por la gracia común Dios pone en el corazón del hombre incrédulo, y cualquier asomo de temor entonces se ve más bien disminuido, debilitado. Ese temor de Dios por la paciencia, cuando es mal interpretada por el corazón malvado, llevando al ser humano, a las personas, a amontonar y amontonar más y más y más pecados, más y más transgresiones. Está la reacción frente a la paciencia de Dios, y es un claro abuso de esta paciencia. En un sentido, también Pablo nos, nos dice cuán necio es pensar que la paciencia de Dios nos permite acumular mayores pecados, o mayor número, o mayor grado de pecado. Miremos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Un texto muy familiar a muchos de nosotros, pero que creo aplica y enriquece este punto. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que la reprensión aquí o la exhortación es también para, no solo para el incrédulo, sino también para el creyente. Que no podemos pensar entonces que podemos abundar más y más por la paciencia de nuestro Dios, abundar más y más en nuestra condición pecaminosa o en nuestra inclinación al pecado. Es del todo imposible, de otra parte, listar un número mayor de casos donde la paciencia de Dios es abusada. Sin embargo, lo más importante a considerar y que debemos saber muy bien y tener presente es que cualquier grado de abuso de la paciencia de Dios es un acto despreciable. Debemos entender cuán malvado es nuestro corazón cuando, cuando se tranquiliza, cuando está, está amañado, consintiendo el pecado porque se siente amparado en algún sentido en la paciencia de Dios. Porque como dijimos en Eclesiastés, Dios no trae inmediatamente la reprensión o el castigo. Así que, eh, como dije, es imposible listar todos los casos cuando la paciencia es abusada. Hay diferentes formas, diferentes maneras. Sin embargo, el punto claro, la idea, la enseñanza, la exhortación central es que cualquier transgresión que está de manera sostenida, amparada bajo la paciencia de Dios o aprovechando la paciencia de Dios, es un acto despreciable. Cuando consideramos la excelsa calidad de la paciencia de Dios, la cual está articulada con sus otros atributos como misericordia, bondad, que son infinitas, así que no debemos pagar a Dios de una manera miserable, despreciable, mejor, abusando de tanta
belleza, de la perfecta expresión del carácter de Dios, de sus atributos maravillosos, insisto, de misericordia, bondad, paciencia, infinitas hacia nosotros. Consideremos que Dios en verdad no nos paga por eso mal por mal, no nos paga conforme a nuestras obras. El que usted abuse de la paciencia divina, volviendo cada vez sobre los mismos fracasos con el pecado, por inofensivos que nos parezcan, es en verdad un insulto, es un acto execrable, de lo más despreciable de su parte. Cuanto más dulce y benéfica es la paciencia de Dios con nosotros, más asquerosa o más asqueroso es el abuso de ella. Así que por eso debemos tener presente estos aspectos, no abusar de esa paciencia de Dios maravillosa, perfecta, inmensa, infinita. Cada pecado, después de un acto de paciencia divina, contrae una culpa más despreciable, más execrable. Vuelvo a decir, cuando, cuando pecamos, estando conscientes de la paciencia que Dios nos está mostrando y seguimos haciéndolo, pues es en verdad un acto despreciable. Así que debemos dejar que la palabra nos toque profundamente, nos impacte nuestra conciencia, porque es necesario captar, captar la gloria de la paciencia de Dios, pero también captar la miseria, lo despreciable, la pecaminosidad del pecado, la maldad que contiene. El perdonarnos después del último pecado que cometiéramos es un acto sobreabundante de paciencia. Es un despliegue de su riqueza sobre nosotros. Y cada nuevo acto pecaminoso es un desaire contra su mayor riqueza. Entonces, este punto, la primera aplicación, guardémonos de no abusar de la paciencia de Dios. Debe ser un punto que nuestro corazón debe meditar continuamente. No debe dejar pasar, no debe dejar que se olvide, sino más bien tenerlo presente siempre. Muy bien, vamos ahora a una segunda aplicación. Pasada fue una aplicación que vimos en 4 puntos. Debemos guardarnos de abusar de la paciencia de Dios, porque hay diferentes maneras como abusamos de la paciencia de Dios. Al punto, en primer lugar, que podemos estar insultando el conocimiento, la omnisciencia de Dios, asumiendo que Él no puede conocer nuestros malos actos. En segundo lugar, que podemos caer en tolerar y ser muy indulgentes con nuestro pecado. En tercer lugar, volviendo al mal cuando vemos que la paciencia de Dios está tratando con nosotros, porque quizás Él no nos deja pasar por un tiempo de dificultad, pero cuando cesa ese tiempo creemos que podemos volver a lo mismo. Y en cuarto y último lugar, la tendencia a creer que tenemos oportunidad de pecar de diferentes y mayores maneras, acumulando mayor maldad cuando la paciencia de Dios brilla en el horizonte.
Bien, vamos a una segunda aplicación práctica. Esa la he llamado la gravedad del abuso de la paciencia divina. La gravedad del abuso de la paciencia divina. Es bueno considerar después de la advertencia o del llamado de atención de estar alertas para no abusar de la paciencia de Dios. Considerar después cuán grave, cuán peligroso es el abuso de la paciencia de Dios. Es de solemne importancia la meditación en la gravedad de provocar la ira de Dios, para que no lo hagamos de manera descuidada, que no lo hagamos de manera liviana. Vamos a ver que hay muchas razones para no abusar de la paciencia divina y cesar de provocar, de desafiar la justa ira de Dios. Vamos a considerar entonces, insisto, varios argumentos, varios principios acerca de la paciencia de Dios que nos ayudan a tener un temor reverente y que no estemos desafiando, desafiando a Dios abusando de su paciencia. Muy bien, así que lo primero, lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuanto más prolongada sea su paciencia, más fuerte es su castigo. Cuanto más prolongada sea su paciencia, más fuerte es su castigo. Una, una, una advertencia para evitar aprovecharnos de la paciencia divina es que a mayor paciencia, la escritura nos enseña que a mayor paciencia, mayor condena. A mayor paciencia, mayor castigo. A mayor paciencia, mayor justa ira. A mayor paciencia, mayor ira retenida. Vamos a mirar un texto para empezar a enriquecer este punto, tener un trasfondo. Vamos por favor al profeta Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel, capítulo 24. Vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Ezequiel 24, verso 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice así la escritura. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Note que el texto dice al inicio, verso 13, en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Porque yo te he purificado. Es decir, porque Dios ha provisto los medios, ha provisto el camino, ha provisto los recursos para que este pueblo de Dios, en el contexto de Ezequiel,
se volviera en arrepentimiento, en verdadera fe y confianza a Dios, y se apartara de su idolatría, se apartara de su maldad, de su impiedad, y, y Dios ha tenido paciencia, ha esperado, ha provisto los medios y, y el pueblo los ha despreciado. Así que mientras Dios ha provisto los medios, Él ha mostrado paciencia. Y no es cosa liviana la paciencia de Dios. Porque la paciencia de Dios en un sentido, hermano y amigo, es también la reserva o que Dios reserva su ira. Dios está reservando, refrenando su ira santa, la cual, entre más paciencia Dios exprese frente al pecado sostenido del pecador, más se acumula esa ira santa y mayor será la fuerza de su golpe. Consideremos una roca que entre más alta se encuentre y más demore en su caída, acumula mayor destrucción a su impacto. Asimismo, la paciencia de Dios es que Dios reserva su justa ira. Y entre más haya paciencia, más haya expresión de paciencia divina, más entonces se acumula ira santa. Y cuando llegue el momento, esa ira, esa justa ira de Dios, acumulada a través del tiempo, dará un golpe fatal. Hay un mayor tesoro de ira acumulado por los abusos de la paciencia. Así que, como son también grandes los tesoros de la misericordia divina, la ira de Dios está guardada como grandes tesoros para ser invertidos, para ser distribuidos. Y hay un tiempo que Dios ha establecido para dispensar todos esos tesoros guardados de ira, tesoros que se han acumulado con la paciencia, una paciencia ilimitada de Dios, una paciencia a veces incomprensible, una paciencia extendida que no comprendemos, cómo Dios soporta el mal, al malvado, a los impíos, las monstruosidades, pero también ese es así como se va expresando esa paciencia, se va mostrando, se van acumulando más y más tesoros de ira santa que se, que se distribuirán, que se impartirán en la hora señalada. Pensemos por un momento que el paso del tiempo no afecta para nada a la ira divina. Dios es lento, dice, Él es grande en paciencia, lento para la ira. Así que su demora, la demora en que la ira justa de Dios se manifieste, ese tiempo no afecta su ira, no afecta su calidad, más bien la fortalece. La ira divina no se debilita con la espera. Por el contrario, entre más tiempo, como una espada, entre más tiempo
se esté afilando cuidadosamente, más cortante se vuelve su hoja. Así es entonces la relación entre la ira, la justa ira de Dios y su paciencia. Cuanto más prolongada sea su paciencia, cuanto más abundante sea la paciencia divina frente a tantas provocaciones que el pecado continuo y sostenido está haciendo, mayor entonces, mayor será la manifestación de la ira y el castigo de Dios. Miremos, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 14. Creo que es una buena ilustración de este punto. Vamos al último libro de la Biblia. Le ruego que por favor vaya conmigo al último libro de la Biblia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 8 al 11. Apocalipsis 14, versículo 8 al 11. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de toda su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Note entonces, hablando del justo juicio de Dios, dice el versículo 10, también beberá del vino de la ira de Dios. Está hablando de la malvada ciudad de Babilonia, una representación de ese principio, ese gran misterio de iniquidad que prevalece desde la caída en el mundo, que a través del tiempo ha provocado un sinfín de maldad de toda clase, de toda índole, de todo grado y calibre. Y Dios ha mostrado paciencia, pero a la hora que corresponde dará su juicio y toda esa ira acumulada es como lo que describe aquí el versículo 10. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. La quinta esencia de la ira divina. En la ira divina en su mayor grado, en su mayor fuerza, en su mayor calidad, se acumula y está lista. La ira divina en su mayor esplendor y excelencia, fuerza y poder está lista para pagar, para retribuir a la hora que Dios ha establecido
juzgar al mundo y dar a cada cual conforme a su obra. Querido amigo, vuelva a su corazón a la gracia, a la mano extendida de Dios. Dios tiene paciencia y Dios espera. Y su paciencia, como hemos visto, tiene siempre una, una puerta abierta para el arrepentimiento, para el perdón. Arrepiéntase y crea, vuelva hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Huya de la justa ira de Dios que vendrá. Acumule más ira sobre su alma, porque un día su alma tendrá que beber de la copa de la ira de Dios, la ira pura del Señor, el juez justo del universo. Arrepiéntase y cree. Vamos entonces a dar gracias a Dios por esta meditación y vamos ahora. Padre y Señor bueno, queremos darte gracias por permitirnos avanzar un poco más en esta meditación acerca de tu paciencia, Señor. Te pedimos, impacta nuestro corazón con estas meditaciones. Ayúdanos, Señor, a no permitir que nuestro corazón engañoso nos lleve a abusar de tu paciencia. Imprímenos un santo temor por tu espíritu, para apartarnos, para luchar, para enderezar la senda, para volver al camino, para apartar nuestros pasos del mal, mortificar el pecado. Señor, ayúdanos. Ayuda a muchos a través de esta meditación a comprender la gran paciencia que tú tienes con ellos como una oportunidad para el arrepentimiento, como dice tu palabra, y que vayan a tu Hijo Jesucristo. Padre, ten misericordia. Dales el don de la fe y el don del arrepentimiento. Conviértelo, Señor, te lo rogamos. Te suplicamos estas cosas con acciones de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos. Entonces, Dios mediante, esta tarde, en nuestro culto vespertino, a las 4 de la tarde, recuerden, damos nuevamente, volvemos nuevamente a este tema y seguimos avanzando en este punto tan importante que tiene que ver con esa, esa solemne advertencia a considerar, a considerar la gravedad del abuso de la paciencia divina.